Desde Texfor entendemos que la dualidad es prioritaria. La dualidad sostenibilidad digitalización es prioritaria, y nuestras empresas caminan en ese sentido, colaborando con todos los agentes de la cadena de valor para crear sinergias e impulsar colaboraciones. Como sabemos, y esto sí que es verdad, nuestro sector siempre está sujeto a transformaciones radicales, y no solo tecnológicas, sino que dependiendo de la situación, como la de ahora, del coste de la energía, del coste del aumento de las materias primas, del desabastecimiento de alguna de ellas, etcétera, siempre es un sector en continuo movimiento. En definitiva, el sector textil se puede definir como un sector ágil, es un sector flexible y con una enorme capacidad de adaptación. Ya lo demostramos durante la pandemia, y ahora se encuentra en un nuevo momento de transformación. Esa famosa transformación, lo que llamamos transformación dual, Twin Transition. Bien, su objetivo es que la industria europea sea competitiva, climáticamente neutra y digitalizada. Para ello es imprescindible que lidere las transiciones ecológicas y digitales y aumente así sus niveles de competitividad. Por fin, la Unión Europea ha elegido el sector industrial textil como uno de los 14 sectores estratégicos para encarar la recuperación tras la crisis del COVID-19. La Comisión Europea ha definido los 14 ecosistemas en lo que supondrá el foco para relanzar de nuevo la industria, basándose en su relevancia económica y tecnológica, entre otros muchos factores. Debemos ser optimistas, porque el sector vuelve a estar encima de la mesa de todos los despachos europeos. Es fundamental, además, la ayuda de la European Green Deal, la Circular Economy Action Plan, la Estrategia Industrial Europea, los Next Generation EU, los EU Strategy for Textile, entre otros, que ayudarán, impulsarán a nuestro sector en Europa. Esta jornada, una jornada muy esperada, constará de 2 mesas redondas que tratarán precisamente esta doble transformación, una de digitalización y la otra sobre sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y participación, y le paso la palabra a Patricia Arcos de Eurecat, que moderará la primera mesa. Patricia, antes de que empieces, me gustaría recordar a todos los asistentes que, por lo que veo, se están conectando. Os pediríamos, por favor, si pudieseis apagar vuestro micro y quitar vuestra cámara también, para simplemente facilitar que las personas que hablen sean las que podamos ver. Y como hacemos en estas jornadas, si hay alguna pregunta, queréis incluso hacer algún comentario, lo podéis hacer a través del chat, y yo mismo le transmitiré tanto a Patricia en la mesa de digitalización como a Marta en la mesa de sostenibilidad vuestras preguntas, o directamente, si queréis dirigírselas a algún participante, también lo podéis comentar por el chat. Muchísimas gracias y disculpa, Patricia. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a MEC, a Texfor y a la EQCT la posibilidad que nos brindan para compartir experiencias y casos reales de cómo las empresas del sector textil se enfrentan a estos dos retos, la digitalización y la sostenibilidad. Retos que van de la mano y que es necesario abordar para que las empresas se adapten a las exigencias tanto del mercado como de las regulaciones que se están llevando a cabo. Dicho esto, me presento, soy Patricia Arcos, soy responsable de desarrollo de negocio para el sector textil y manufacturing en Eurecat, el Centro Tecnológico de Cataluña. Como centro tecnológico, la misión de Eurecat es incrementar la competitividad de las empresas a través de la investigación aplicada, la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y el acompañamiento en la adopción de tecnologías innovadoras con el objetivo de dar respuesta a retos complejos de la industria. Para ello, ponemos a disposición del tejido empresarial a más de 650 profesionales, investigadores y técnicos especializados en áreas de conocimiento multidisciplinares, agrupadas en tecnologías industriales, digitales, sostenibilidad y biotecnología,
para dar respuesta, como comentaba, a retos complejos que no están resueltos en el mercado. Y es precisamente este enfoque multitecnología, la fusión entre las tecnologías industriales y digitales, la que nos permite acompañar y dar soporte a las empresas en la adopción de la llamada Industria 4.0. La inteligencia artificial, la robótica colaborativa, la sensorización, el IoT, la impresión 3D son conceptos que vamos escuchando y que nos permiten acompañar a las empresas desde la fase de diagnóstico, de qué dispongo, qué respuesta quiero conseguir y para qué, a la definición de las iniciativas y a su implementación. Vamos a hacer la ronda de presentaciones de la mesa, por tanto, le cedo la palabra a Agustí Escarré para que él también se presente y nos presente a EAS. Agustí. Sí, hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde nos escucháis, o buenas noches, me parece que alguno que se escucha desde Asia incluso. Bueno, es un placer que nos hayáis invitado a estar presente para mostrar lo que hacemos nosotros y poder compartir esta mesa. Nosotros somos una empresa de Barcelona que nació hace algo más de 30 años, totalmente dedicada a la parte de automatización y exclusivamente en el textil. Desde hace muchos años empezamos solo con tintorería, luego pasamos a la parte de acabados, automatizando sistemas de acabados, monitoreando tanto de la parte de acabados como de tintorería. Posteriormente, ya más tarde, pasamos a control de tejeduría y ahora tenemos todo un circuito completo que va desde la entrada a la salida de mercancía, desde el hilo hasta la salida de la tela, con toda la trazabilidad completa. Y lo más importante es que conocemos desde el interior de las máquinas y hasta la parte informática completa del ERP. Por lo tanto, somos, puedo decir, informáticos de bata azul, ¿no? Un poco lo que nos define. Y en este sentido, pues por eso probablemente nos habéis invitado a dar nuestra opinión respecto a esto. Nosotros estamos en empresa también en Brasil y en Perú, donde allí también somos muy presentes en la parte de automatización y control. De acuerdo. Ahora pasamos la palabra a Silvia Grau, de Grau. Silvia. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, me presento, yo soy Silvia Grau de Grau S.A. También daros las gracias por la invitación y bueno, os explico un poco quién es Grau. Somos una empresa de tintes y acabados textiles con más de 150 años de experiencia. De hecho, no sé si se aprecia bien, pero por aquí atrás tengo algunas imágenes de nuestros inicios de hace muchos años. Estamos especializados en tejidos para el sector de la moda y en tejidos técnicos. Tratamos tejidos de cualquier composición, podemos tintar todo tipo de fibras, tanto a la continua como a la discontinua, y podemos ofrecer también todo tipo de acabados, ya sean acabados mecánicos o acabados químicos. Nuestra apuesta por la digitalización empezó hace ya unos cuantos años, pero bueno, igual que el propio concepto, pues hemos ido evolucionando y trabajando en ello. Y hoy en día estamos convencidos de que la digitalización es clave para conseguir dar pasos adelante en todos los puntos de nuestra estrategia, ya sea en la calidad y el servicio, como en la innovación o incluso en la sostenibilidad. Y nada, espero que durante la sesión os pueda ir compartiendo ejemplos de nuestra experiencia. Sobre todo me gustaría centrarme en un par de sistemas que nos han marcado la diferencia y que son claros ejemplos de Industria 4.0. Y nada, así un par de pinceladas antes de entrar más en detalles. Bueno, por un lado tenemos un sistema que integra todo lo que sería el área de preparación y tintura y gracias a ello pues hemos podido conseguir una máxima continuidad en las partidas y por lo tanto ofrecer más calidad a nuestros clientes, además de ser más eficientes y de contar con toda la información necesaria para seguir optimizando y mejorando día a día. Y el segundo sistema es un sistema de control de calidad, un sistema de Merit Point que nos
permite asegurar la trazabilidad pieza a pieza a nuestros clientes, ya que se registra cualquier defecto y a partir de aquí pues, tenemos una información que es oro tanto para nuestros clientes, ya que podemos hacer un rapport ligado con cada una de las piezas, nos permite ver qué defectos tenemos y para qué tipo de artículos, nos permite defendernos de posibles incidencias e incluso nos permite medir la productividad. Así que nada, espero que durante los próximos minutos os podamos inspirar un poco y demostrar a partir de nuestra experiencia la importancia que tiene la digitalización. Muchas gracias, Silvia. Pasamos a Josep Torrent de Pinter Caipo. Josep. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Josep Torrent. Soy director de operaciones de Pinter. La central de Pinter está en Manresa, en España, y somos una pequeña multinacional con sede en España, donde está el centro de mando, en Italia, en Biella, en Coimbatore, en India, y también en Rizhao, en China. Pinter es una empresa que fue fundada en 1930 y sus inicios fueron para equipos para helatura, usos, trenes de estiraje. Ahora básicamente tenemos 3 familias de productos. Uno es equipos para licra, equipos para flamés y por último el monitoreo, que es el tema que nos ocupa hoy. En estos momentos el monitoreo para Pinter representa ya más del 50% de la facturación. Por lo tanto, es una familia de productos, es un sector donde está creciendo tantísimo. Tenemos monitoreo para la helatura y ahora también hemos empezado con el monitoreo de telares. Estamos colaborando con los mayores fabricantes de continuas, con Rieter, con Saurer, con Jingwei, con Lakshmi, y lo que parece es que en el futuro no se va a plantear ya una helatura sin un control de producción, sin un monitoreo. Entonces, más adelante hablaremos de todos los detalles, lo que representa esto. Por último, solo añadir, Pinter está haciendo el hardware para, digamos, los sensores que van sobre las continuas y las otras máquinas de helatura, como también el software. Es decir, presentamos un producto completo. Hasta aquí, gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a los 3. Si os parece, vamos a empezar con las preguntas, con la mesa redonda de digitalización. Las 3 empresas os dedicáis, tanto Escarré como Pinter, a temáticas relacionadas directamente con la digitalización y la industria 4.0, y en el caso de Grau habéis hecho el camino de implementación de estas tecnologías. Me gustaría conocer cómo definiríais vosotros qué es digitalización o industria 4.0 en el sector textil. Josep, empezamos por ti. Cuando hablamos de digitalización, en este caso, digamos, de procesos industriales y en particular de los textiles, consiste en un primer momento, en una primera fase, en recoger datos de funcionamiento de las máquinas, digamos, mediante sensores. Y entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Pues la idea es, ya entrando con la industria 4.0, es, en primer lugar, mostrar el funcionamiento, los datos de producción, los datos de rendimiento, qué es lo que están haciendo las máquinas, y mostrar, digamos, en tablas o en gráficos cómo está funcionando la fábrica. En un segundo paso, se activan, digamos, alarmas. Es decir, cuando hay algún parámetro pues, que no va bien de alguna máquina, pues avisamos de las anomalías, digamos, y digamos, con las nuevas tecnologías, pues podemos enviar pues, emails, podemos enviar mensajes por WhatsApp, todas estas cosas que, digamos, nos permiten los teléfonos móviles. Una tercera fase sería, si hay un error o hay alguna cosa que no va bien,
¿qué nos sugiere el sistema como acción correctiva? Es decir, ¿qué podemos hacer para arreglarlo? ¿Vale? Entonces, el mismo sistema, el mismo software nos dice, pues mira, tienes que cambiar este estiraje, o tienes que cambiar este cojinete, o este motor se está calentando, o tienes demasiado consumo eléctrico, o tienes demasiada temperatura o humedad. Todas estas cosas son sugeridas por el sistema. Y por último, el último paso, digamos, que sería ideal, y con esto estamos trabajando con los fabricantes de maquinaria, es que las propias máquinas se puedan corregir estos errores. Es decir, que las máquinas, una vez sepan qué es lo que les ocurre, pues que avisen y que se autocorrijan. Si nosotros estamos controlando la calidad online, pues a lo mejor cambiando algún parámetro de la máquina, pues esto puede mejorar. Si hay muchas roturas en una continua, pues a lo mejor aumentando o disminuyendo la velocidad de la máquina, pues esto se puede arreglar. Nosotros estamos trabajando en estas 4, digamos, fases, que sería andar cada vez más hacia una inteligencia artificial, ¿vale? Esto para nosotros es la digitalización en procesos industriales. Tienes mucha razón al hablar de parametrización automática, que realmente es uno de los puntos clave que requieren de muchísimos datos, de muchísimo conocimiento, y aquí sí que es cierto que se necesita también contar con el conocimiento experto del personal de fábrica, que muchas veces ese conocimiento no está recogido en ningún sitio. De acuerdo, muchas gracias, Josep, por tu respuesta. Sandra, ¿para ti qué significa como usuaria que habéis implementado las tecnologías de digitalización y tecnologías facilitadoras de la industria 4.0? ¿Cómo definirías la digitalización en el sector textil? A ver, yo creo que Josep ya ha avanzado muchos conceptos que yo creo que son muy interesantes, sobre todo pues, el tema de la inteligencia, el tema de tener información, poder analizarla y a partir de aquí pues, poder mejorar. Yo creo que también un punto muy importante es la integración, así como probablemente desde un inicio pues, teníamos, ya empezábamos a digitalizar, pero lo hacíamos de forma pues, más separada, automatizábamos una máquina, luego otra, o un proceso y luego otro. Yo creo que la industria 4.0 va más allá y al final lo que busca es integrar todos estos sistemas, todos estos procesos y verlo todo como uno solo, ver como una fábrica o un negocio y a partir de aquí pues tener toda la información para ir mejorando día a día. De acuerdo. Agustín, ¿quieres añadir alguna cosa más? Ya sé que tanto Sandra como Josep han adelantado mucho. Quería hacer un breve comentario sobre cómo hemos llegado y realmente qué aporta el 4.0, ¿no? Un comentario sobre historia. Realmente el textil sabe mucho de la revolución industrial, porque de hecho es el impulsor de la primera revolución industrial. Pero es que además la segunda no fue Ford. Fueron los ingleses en Leeds que inventaron la máquina de tejer e inventaron el corte por capas. Y trabajaron en gran escala. Realmente el textil sabe mucho. La 3.0 era, bueno, entrar en todo lo que es la informatización en la industria. Pero el 4.0 no es una revolución, es una evolución que podríamos llamarle 3.1, porque no es nada más que la utilización masiva de la informática en la industria. Es aplicar todo lo que se revolucionó en la 3.0. Pero bueno, lo he llamado 4.0 para dar un impulso importante a la digitalización. Pero el textil realmente, antes de que se hablara del 4.0, ya estaba monitoreando, ya estaba digitalizando. Porque a principios de los 80 ya teníamos máquinas de tintura monitoreadas todas y sistemas de tejeduría monitoreados cuando otros sectores no lo tenían. Es decir, el textil son héroes que desde el principio han actuado para llegar al máximo de
de su capacidad, ¿no? Y es así. Por lo tanto, solo quería explicar eso a nivel del textil. Creo que saben perfectamente lo que significa digitalizar. Y no debemos, luego a lo mejor entro más en este tema, no debemos pensar con el 4.0 como un esnovismo. Es decir, no hay ningún cambio. Como siempre, tenemos que saber lo que necesitamos y dónde queremos llegar. Y luego usar las herramientas. De acuerdo, perfectos tus comentarios, porque esto nos lleva a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la amplitud del sector textil, que engloba a fabricantes de maquinaria, hiladores, tejedores, acabadores, confeccionistas, cada uno con unas necesidades muy diversas. En vuestra experiencia, una empresa del sector textil que quisiera iniciar el camino hacia la digitalización, ¿qué pensáis que debería hacer primero? Sandra, por ejemplo. Ay, perdona, que no podía sacar el mío. Vale, a ver, yo, o sea, desde nuestra experiencia como tintoreros y acabadores, pero bueno, yo creo que se puede aplicar en cada una de las fases del proceso. Yo creo que el primer punto es esencial, pues, hacer un buen análisis de los puntos claves de tu negocio, y a partir de aquí también definir un poco los puntos críticos de tu producción, en nuestro caso lo que te está exigiendo el cliente, y a partir de aquí pues definir dónde quieres llegar. Yo creo que también es esencial buscar los mejores colaboradores que te ayuden a definir un buen plan de ruta y a partir de aquí pues ejecutarlo. Y yo creo que también es muy importante ir por fases, ir poco a poco avanzando y asegurando que el cambio sea progresivo. Entonces, para poner un ejemplo práctico, por ejemplo, uno de nuestros puntos claves en nuestro proceso es el área de preparación y pintura. Y aquí históricamente hemos tenido un punto crítico que ha sido el poder asegurar la continuidad en las partidas. O sea, es algo que nuestros clientes nos demandan en materia de calidad. Y para nosotros siempre ha sido algo que ha sido complicado debido a que había mucha incidencia de factor humano. Nosotros trabajamos en 3 turnos y por lo tanto por cada una de las posiciones pues tenemos como mínimo 3 personas diferentes. También veníamos de la fusión de 2 empresas y por lo tanto de 2 culturas y de 2 formas de trabajar diferentes, y todo eso hacía que fuera muy complicado asegurar o conseguir una buena continuidad. A partir de aquí pues definimos el objetivo de integrar toda la producción de preparación y pintura en un mismo sistema automatizado, y de esta manera pues minimizar este factor humano y asegurar que todo se hiciera siempre de la misma forma exactamente. Y bueno, a partir de aquí pues nos pusimos a buscar a un buen colaborador, en este caso fue Ascarrer, y actualmente pues contamos con un sistema en el que toda la producción se gestiona y se controla de forma centralizada desde un sitio, desde el laboratorio de tinte. Tenemos una cocina de colores totalmente automatizada, tenemos dosificadoras para todos los productos auxiliares, tenemos un sistema de alarmas motorizado, es decir, cuando hay un error, el sistema nos avisa y hace también pues, un track record de todo para que luego pues, también podamos analizar y sacar conclusiones y mejorar. Y al final pues, todo esto nos ha ayudado a conseguir esta máxima continuidad y calidad. Pero como decía al principio, no lo hemos hecho todo de golpe. Al final nosotros tenemos un tinte muy grande con todo tipo de maquinarias, y además le hemos sumado todo lo que serían las maquinarias de preparación y trenes de lavados, y por lo tanto pues lo hemos tenido que ir haciendo en fases. Empezamos por el tinte y luego hemos ido incorporando lo que sería la preparación y los trenes. Por curiosidad, Silvia, en la primera fase, digamos, en vuestro proceso, ¿de qué marco temporal estamos hablando? O sea, ¿cuánto tiempo hace que empezasteis con este proceso?
Pues te diría que bastantes años. Yo creo que Agustí tendrá exactamente los timings más claros que yo, porque yo todavía no estaba aquí en la empresa y por lo tanto no te sé decir, pero muchos años. Sí, sí. Bueno, Agustí, Sí, te toca. Gracias Silvia. Bueno, lo que pasa es que primero, como siempre, se ha de definir las necesidades y creo que Grau lo hizo muy bien. Es decir, es ver qué necesidad tienes y empezar a ver cómo digitalizas y qué sensores y cómo automatizas para llegar a las conclusiones y a llegar a la instalación que ellos tienen, ¿no? Y que van cada día, y además cada día se tiene que ir mejorando este tema. Es que hace justo una semana un cliente me pide que me ponga en contacto con una lista grande de constructores de maquinaria y que hablara con todos ellos para que me pasaran los datos que nos puedan pasar. Y esto es empezar la casa por el tejado. Es decir, así no vamos. Es decir, es como si cuando tú construyes una casa, tú primero ves tus necesidades, cuánto te hace falta, qué terreno tienes, cuántos pisos necesitas, etcétera, y tomas a unos arquitectos para que te hagan unos planos y luego compras el material. Si tú no haces eso, al final construyes la casa por el tejado. Por tanto, creo que la digitalización es lo mismo. Es decir, tú tienes que encontrar una serie de partners que te ayuden en eso y tú marcar tus necesidades, sobre todo las tuyas y las de tus clientes, porque al fin y al cabo, lo que sí que ha demostrado ahora la globalización de los datos, que al menos algo se ha globalizado, no desglobalizado, la globalización de los datos lo que sí que te ha demostrado es que los clientes ya hay una comunicación mucho mayor contigo. Y así, cliente, proveedor, prácticamente todos tienen los mismos datos. Llegará un momento que ellos van a dominar o nosotros dominaremos de ellos, porque estaremos en el mismo nivel, ¿no? Y por lo tanto, aquí la comunicación, los datos y qué es lo que tenemos va a ser importante para ellos. Son los clientes los que también te van a dar, sobre todo las grandes marcas, te van a dar la continuidad. Me quedo con lo de empezar la casa por la ventana y hablar solo de datos sin tener bien definido qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar y por qué necesito esa información. Otro tema importante es los constructores y qué es para los constructores que es un 4.0 ready. Es decir, qué es lo que para ellos, sus máquinas, cumplen o no el 4.0. Y ahí hay un margen, no está nada, todos hacen diferente, todos opinan diferente y creo que aquí hay un trabajo para hacer para normalizarlo, porque si no lo normalizamos no vamos a ningún lugar. Es decir, creo que aquí se debería trabajar mucho y todos tener claro qué es lo que pedimos cuando compramos una maquinaria, pero está claro que al comprar una maquinaria tenemos que saber cómo y qué tipo de comunicaciones vamos a tener a disponibilidad. Josep, en el caso de los clientes de Pinter, ¿vosotros qué recomendación haríais? ¿Por dónde crees que debería empezar alguien que está pensando en digitalizar sus procesos productivos? Josep, ¿tienes el micro apagado? Perdón, sí. Nosotros estamos muy concentrados en hilatura. Entonces, claro, en una hilatura, aunque el proceso de hilatura es muy largo y hay muchas máquinas, la que conviene monitorizar, digamos, 100% es la continua de hilar, ¿no? Que es la máquina que consume más, que tiene más gastos, que emplea más personal, por lo tanto, es el cuello de botella del proceso de hilatura. Entonces, nosotros empezamos colocando sensores en los usos y recogemos toda esta información para maximizar, digamos, el rendimiento, para que esta máquina no pare nunca, para que no se averíe nunca y para que dé la mejor calidad posible. Un tema que me ha parecido muy interesante, que ha mencionado Agustí y que nosotros también nos estamos encontrando, es el descontrol, digamos, que hay entre marcas cuando les pides 4.0 ready. O sea, todo el mundo va a la suya. Entonces, es prácticamente imposible que nosotros vayamos allí
y que tenga unas cardas de una marca, que tenga una mechera de otra marca, una continua de otra marca y una bobinadora de otra marca, y que quiera pues tener un dashboard, digamos, con todos los datos de su fábrica, todos controlados al detalle. Claro, es difícil porque es que nos volvemos locos. Y además, los fabricantes de maquinaria son muy reticentes a compartir esta información contigo. Los protocolos de comunicaciones, cada uno usa el suyo y es complicado. Y encima, cada uno desarrolla su propio software para analizar esta información, ¿no? Entonces, claro, aquí se abre un universo que es muy difícil, digamos, concentrar la información. Porque, si vamos un poco más al fondo de la cuestión, el mundo se está convirtiendo en un mundo de datos. Lo vemos en Facebook, lo vemos en Google, que lo que quieren son nuestros datos. Pues los fabricantes de maquinaria lo que quieren son los datos los datos del, digamos, del hilador, en este caso. Y entonces el que tenga los datos podrá hacer análisis, porque tendrá muchos datos, podrá hacer análisis y podrá implementar sistemas de inteligencia artificial para controlar estos procesos. Pero primero necesitan los datos. Y entonces hay una pequeña batalla entre fabricantes para ver quién es el que controla la mayor cantidad de máquinas y para poder, digamos, ofrecer al cliente una solución, digamos, total de toda la hilatura, ¿no? Y aquí, digamos, nosotros estamos en medio porque no somos un fabricante de maquinaria, igual que EAS, pues que nos vemos que, claro, todas las máquinas son diferentes y que el cliente está pidiendo cosas que dices, bueno, pero sí, habla con este, habla con el otro, pero el cliente eres tú, pídeselo tú, ¿no? Porque a mí no me lo va a dar esto, ¿no? Y esto es un poco el problema, ¿eh? Bueno, como comentas, esto también nos liga con la siguiente pregunta. La incorporación de las nuevas tecnologías y nuevas soluciones implica necesariamente redefinición de procesos, nuevas formas de hacer, de trabajar y al fin y al cabo adaptarse a una nueva situación siempre es un reto. Dentro de una empresa, para el personal de la empresa, los equipos de trabajo. Y este cambio, este reto que va a suponer, se debe tener en cuenta desde el inicio del proceso de definición de esa digitalización. ¿Cómo habéis afrontado vosotros esta situación en la gestión del cambio? ¿Cómo lo habéis afrontado en vuestras empresas o con las empresas con las que trabajáis? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué habéis aprendido y qué recomendaciones podríais dar a empresas que empiecen con este proceso? Por ejemplo, Agustín. Aquí, bueno, lo importante, como siempre y en todas las cosas, es el equipo. Si no hay equipo, si no hay gente motivada, eso es difícil. Es decir, hubo una estadística en la que, sobre el tema de los KPIs, de los indicadores, el 80% de los indicadores eran hechos por la propia gerencia. Y eso significa, eso no va, porque quien tiene que seguirlo después es el personal de fábrica. Es decir, no sirve para nada tener indicadores, KPIs, en fábrica sobre producción, que el que lo siga solo sea la gerencia. Por lo tanto, ahí el equipo es muy importante y eso lo vemos en las instalaciones donde se ha intervenido, donde mejor, es decir, donde ha habido mejores resultados, son los que ha habido un equipo detrás de trabajo que ha ayudado en este tema y ha estado prácticamente en exclusiva avanzando con toda la ruta de digitalización de la empresa. Es decir, una empresa tiene que, con todo su equipo, saber qué ruta va a hacer, qué va a hacer para digitalizarse, para mejorar, para encontrar estrategias de mejora y luego montar que el equipo esté motivado para ir seguimiento, porque tampoco sirve marcar unos objetivos y no seguir los objetivos cambiantes día a día. Y por lo tanto, tiene que haber unas reuniones regulares para ir siguiendo estos objetivos.
y yo creo que la solución es siempre el equipo y motivación y seguimiento. Cuando te refieres a equipos, entiendo que te refieres a un equipo de trabajo que sea transversal y que implique tanto a gerencia como mandos intermedios como operarios. Exactamente, exactamente. Exactamente, porque son ellos que tendrán que ver, porque es que no, es la solución, es la única solución, es que ellos también se sientan motivados a aumentar. Llegó el caso, hemos llegado al caso de una empresa en Brasil que el pago de las primas se hace según la estadística OE. Eso ya es el colmo, es decir, eso es bueno, es decir, los operadores van a tratar, sea como sea, que su OE, su eficiencia sea óptima. De acuerdo. Silvia, en vuestro caso, ¿cómo vivisteis el proceso de cambio internamente en Grau? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Agustí. O sea, al final yo creo que es súper importante que todos los trabajadores se sientan vinculados al proyecto y yo creo que aquí es muy importante, tanto por un lado que la gente esté concienciada, que crea en ese cambio, que crea que ese cambio les va a mejorar su día a día y el trabajo. Y por el otro lado, yo creo que también es muy importante poder formar, invertir tiempo en formar a los trabajadores en lo que es el propio sistema. Es decir, si no saben cómo funciona, pues ese cambio nunca será exitoso. Entonces, por un lado, yo creo esto, o sea, es muy importante concienciar y sacar la percepción que mucha gente tiene de siempre lo hemos hecho así y ya nos funciona, que esto es algo que a nosotros nos ha pasado y nos han dicho mucho. Entonces, primero concienciar para cambiar esta visión, hacer o mostrar los beneficios que todos estos cambios les va a aportar en su día a día, en el trabajo, el hecho de que va a permitir que todos los trabajadores dediquen más tiempo en otras tareas de más valor añadido y al final pues todo el resto que se haga gracias a la digitalización y como decía pues también el tema de invertir en formación, que todo el mundo se conozca cómo funcionan los sistemas. Y yo creo que bueno, al final lo que nos encontramos al principio pues también fueron algunas reticencias y por eso digo que es muy importante pues trabajar los dos aspectos. O sea, incluso nos habíamos encontrado en nuestros inicios alguna máquina que podía funcionar de manera automática y que al final pues facilitaba mucho la tarea del operario y veías que siempre lo ponían en modo manual y esto era al final porque se resistían a cambiar o creían que ese cambio iba a hacer que su trabajo perdiera valor y al final pues tienes que convencerles de que no es así. Es todo lo contrario, o sea, al final podrás dedicar más tiempo a otras cosas que de verdad van a aportar ese valor. Entonces yo creo que es muy importante estas dos cosas. En el caso de Pinter, Josep, vosotros os habéis encontrado también con estas situaciones de reticencia, de dificultades, precisamente por lo que comentaba Silvia, a veces por falta de implicación de los trabajadores en la definición de un nuevo sistema. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde Pinter? La verdad es que muchas veces es complicado. Es complicado porque como el tema de monitorización, el tema de Industria 4.0, pues digamos, ya ha calado, digamos, en la industria en general, pues los gerentes, los CEOs, toda esta gente, pues que los propietarios son conscientes de esto y muchas veces pues quieren implementarlo, pero lo quieren implementar pues llamando a nosotros y dice, bueno, pues aquí me vas a poner un sistema de monitoreo, vale, muy bien, pero luego no hacen los deberes en su casa. Es decir, no dan formación a sus trabajadores, no les explican qué es lo que van a hacer, porque otra cosa curiosa es que cuando les pones un sistema de monitorización, lo primero que te dicen es que les vas a controlar y esto no les gusta. Entonces, esto también es un problema. Entonces, se tiene que enseñar a la gente que esto no es un sistema de control,
aunque sí lo sea, pero que es un sistema que va a ayudar al trabajador a mejorar su rendimiento. Y no es un sistema de control si tú trabajas más o tú trabajas menos. Porque si lo enfocas de esta manera, cualquier máquina que vaya a una fábrica donde crean que esa máquina va a funcionar mal, aunque la máquina sea la mejor del mundo, ¿vale? Entonces tienes que hacer mucha pedagogía, tienes que enseñarles, tienes que mostrarles las posibilidades, no solamente a los trabajadores, pero a los mandos intermedios, que son, al final, son los que van a interactuar más con el sistema que les estás montando. Patricia, disculpa que te moleste. Llevamos más o menos unos 35 minutos de mesa. No sé si quieres, antes de cerrar, hacer alguna pregunta de cierre, pero bueno, para avisarte. Sí, estamos ya en la última pregunta, la pregunta de cierre. Después de vuestras intervenciones, creo que a nivel cualitativo ha quedado más que claras las ventajas de la digitalización, pero ahora me gustaría saber si vosotros a nivel cuantitativo, si podríais definir qué ventajas competitivas os ha aportado la digitalización. ¿Tenéis algún tipo de dato sobre, por ejemplo, optimización en el uso de recursos, el control de calidad que comentaba Silvia en línea de producción, este tipo de cosas, para poner ejemplos gráficos de qué os ha aportado la digitalización en este sentido? No sé, Josep, por ejemplo. Sí, si nos ceñimos, digamos, estrictamente a maquinaria, hay clientes pues, que han aumentado su rendimiento de máquinas en una continua pues en 1 o en un 2%, cosa que en una continua pues ya es significativo. Han reducido el desperdicio también en un 20, en un 30%, es una Umafil, por ejemplo, y en consumo eléctrico también, ¿no? Porque las máquinas no giran en vacío, sin que haya, digamos, toda la materia puesta en la máquina, sino que siempre se intenta, con lo que decía Silvia antes, ¿no? de intentar programar bien los flujos de producción, pues que todas las máquinas funcionen siempre al máximo rendimiento. Realmente hay un ahorro digamos, en las máquinas, en consumos y un aumento de rendimiento, y también una disminución en personal, digamos, porque los trabajadores saben dónde tienen que ir, saben dónde están los problemas. Los de mantenimiento, por ejemplo, se dirigen directamente a los usos donde no funciona bien. Por lo tanto, todo esto acaba repercutiendo pues, en unos márgenes mejores, mayores, vaya. Silvia, en el caso de Grau, ¿qué es lo que podrías destacar como ventajas competitivas del proceso de digitalización? A ver, yo creo que ya lo hemos ido avanzando. Yo creo que un punto clarísimo es lo que he ido comentando, de que hemos mejorado en calidad. Entonces, esto al final es lo que más nos valoran nuestros clientes, y aquí pues hemos hecho un gran paso adelante. Y también, como ahora comentaba Josep, pues somos más eficientes, mucho más eficientes, tanto en el tema de que somos más rápidos, es decir, acortamos tiempos de proceso y, por lo tanto, pues con el mismo tiempo podemos producir mucho más, y también a nivel de consumo, o sea, consumimos menos agua, consumimos menos energía, consumimos menos productos químicos, porque al final todo está monitorizado, todo está estandarizado, podemos llevar un control y al final pues cada vez ir optimizando más, y al final pues esto nos ayuda en nuestros costes y también nos ayuda mucho a minimizar nuestro impacto medioambiental. Es decir, esto nos ayuda claramente a ser más sostenibles. De acuerdo. Y Agustín, ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, no sé, han dicho mucho. En todo caso, lo que sí es evidente es que no podemos mejorar lo que no medimos,
y por lo tanto allí indicadores son imprescindibles. Creo que lo que nos ayuda a la digitalización es a tener indicadores que nos permiten saber lo que estamos consumiendo, tanto de agua como de electricidad, como de gas, vapor, etcétera, y por lo tanto al final no solo disminuir la huella ambiental, sino disminuir los costes. Y por otro lado nos ayuda a mejorar el inventario patrimonial de la empresa y toda la trazabilidad que hay en esa parte. Y por último, y creo que ahora cada vez es más importante, es el cumplimiento de parámetros y exigencias de las marcas tractoras. Ellas son las que piden una serie de datos que solo digitalizando, de acuerdo con ello, podemos dárselos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a los tres por compartir con nosotros vuestras experiencias. No sé, Alejandro, si hay alguna pregunta, alguna... Sí, de momento no hay ninguna pregunta que nos haya pasado por el chat, pero yo sí que es cierto que he recibido una pregunta por parte de un participante y nos pregunta un poco cuáles serían, dentro de la digitalización de una planta, cuál es el valor que añadimos al producto. Es decir, ¿podemos trasladar al producto ese incremento de precio de los costes que estamos teniendo dentro de la planta? ¿Lo podemos trasladar al producto? ¿Tenemos que comernos el margen? Es decir, ¿cómo actuamos delante de eso? Sí, por cierto, si hay alguna otra pregunta, tenemos ahora unos minutos para poder responderla antes de pasar a la siguiente mesa. Silvia, Agustí, Bueno, podéis contestar vosotros mismos. ¿A qué coste te refieres? ¿Al coste de la digitalización? Agustín, no tenemos tanto detalle en la pregunta, pero sí que es cierto que el coste de hacer una inversión en un proceso de digitalización, entiendo. Se paga solo. Es decir, yo creo que se paga solo, no hace falta ni que lo pongas, el coste es mínimo. Es decir, no sé, hemos hecho como una instalación que precisamente, aparte de lo que hemos hecho en Grau, pero esto es un proyecto muy fuerte de lo que es automatización, hemos hecho solo la parte de digitalización para el control de costes, que lo hicimos ahora en Hidrocolor, que es otra empresa que luego viene más tarde. Es decir, el coste que vale respecto al beneficio que puedes tener de tener controlado todo el vapor, el agua, la electricidad. Y estoy hablando que hay empresas que han disminuido un 10% el consumo de agua. Otra empresa en Brasil nos está hablando de un 40% de consumo en productos. Es decir, estas son disminuciones tan importantes que no tienen... Es decir, no hace falta ni pensarlo, evidentemente. Todo es en su grado medida. Es decir, lo que no puedes poner es un medidor de vapor en cada máquina de tintura y tienes 50 máquinas. Olvídate. Tendremos que hacer un software especial que nos calcule el vapor automáticamente, etcétera, etcétera. He ido un poco rápido, ¿eh? No quiero extenderme. Muy bien, pues si os parece, bueno, Patricia, Josep, Agustí, Silvia, muchas gracias por vuestra participación en la mesa de digitalización. Yo creo que ha habido contenido altamente interesante, por dónde empezar a digitalizar, por dónde podemos extraer margen, cuáles son los beneficios, incluso con números concretos. Y en todo caso, invitar a los participantes que si tienen alguna pregunta o quieren contactar con las empresas, estamos en el momento tanto durante la sesión como al final de la sesión para que puedan hacer alguna pregunta, como que también puedan conectar con ellos a posteriori. Si os parece y sin más dilación, daremos paso a la segunda mesa para también respetar los tiempos, que todos con la digitalización, por cierto, estamos constantemente con reuniones y con cosas que hacer. Me gustaría dar paso a Marta Escamilla de Leitat, que moderará la mesa de sostenibilidad. Marta. Muy bien, pues empezamos. Yo soy Marta Escamilla, soy la responsable de la unidad de sostenibilidad de Leitat, que somos un centro tecnológico con más de 100 años de historia. Ahora somos centro tecnológico, pero empezamos en 1906 en el sector textil, ¿vale? Porque era, ¿no?, la parte de laboratorios y ensayos ¿no?, en Tarrasa, y por eso, ¿no?, hemos ido evolucionando hasta ahora. Y por histórico, ¿no?, pues aún tenemos, ¿no?, pues mucha relación con el sector textil. Lo que hacemos ahora son proyectos de investigación, desarrollo y innovación,
¿vale? Y también tenemos toda la parte de servicios tecnológicos avanzados, que serían todos los ensayos que se necesitan en textil y también en otros sectores, ¿vale? Para hacer pues todo tipo de ensayos. Entonces nos repartimos en 4 grandes áreas, aparte de estas de servicios tecnológicos avanzados, que es la parte de salud y biomedicina, que hoy nos queda un poco lejos, ¿no? Con todo el tema de investigación más oncológica. Entonces, el resto de divisiones somos los de economía circular, donde estamos la división de medio ambiente, y luego está la de energía e ingeniería y la de materiales avanzados, ¿vale? Que un poco son las que trabajamos conjuntamente para ayudar al sector textil, ¿vale? A esta transición, ¿no? A una economía más circular, a incorporar la sostenibilidad en su día a día. Básicamente lo que hacemos pues, es ayudar a empresas de toda la cadena de valor, ¿vale? Tenemos esta visión, ¿no? A lo largo de toda la cadena de valor, y lo que hacemos es con cada una de estas empresas o colectivamente o de manera individual, ¿no? Pues ver cómo pueden mejorar, ¿no? Como decía Agustino, si no conocemos no podemos mejorar. Pues entonces yo cuando hago presentaciones siempre pongo un engranaje con 3 palabras, que es conocer, mejorar y comunicar, ¿vale? Que es muy gráfico, porque en realidad no es como si fuera la maquinaria de un reloj antiguo, que aquí tenemos, pues que es, primero de todo necesitamos conocer, saber, ¿no? Una cuantificación en caso de que estemos hablando de temas, ¿no? De sostenibilidad, de qué indicadores, cómo estamos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que... No, yo desactivo cámara y no se ve de aquí. Uy, ¿sí, Josep? Bueno, pues esto, ¿no? De que tanto sea un producto como nuestro proceso productivo, ¿vale? O nuestra empresa más en general, pues dónde estamos para poder mejorar, ¿vale? Y al final de todo volver a calcular, ¿no? En comparación en donde estábamos antes, ¿no? Para ver cuál ha sido esta mejora ambiental, ¿vale? Luego también la parte de comunicar, de cómo explicamos esto, ¿no? Al resto de, ¿no? O nuestros clientes, o nuestros proveedores, ¿no? Un poco pues de todos los agentes relacionados. Entonces, esto lo hacemos, pues esto, ¿no? A lo largo de toda la cadena de valor, trabajamos conjuntamente con los compañeros sobre todo de materiales avanzados, ¿no? Que hay una parte, una división que tratan todo el tema de acabados, de producción textil, ¿vale? Que con ellos hacemos proyectos, pues por ejemplo, de buscar, ¿no? Obtención de nuevas fibras a partir de residuos del plátano, por ejemplo, ¿no? Pues o buscar, ¿no? De diferentes fuentes alternativas, ¿no? a los que tenemos ahora. O luego también dentro de producción, pues ahí podemos hacer proyectos más de sustancias químicas, ¿no? De buscar, pues cómo podemos hacer acabados o retardantes de llama o para repelir agua o aceite, ¿no? Con sustancias que sean lo menos tóxicas posibles, ¿vale? O temas de agua para reutilización de baños, de energía, ¿no? De ser más eficientes. Y así, ¿no? Vamos bajando, ¿no? A lo largo de toda la cadena de valor. En la parte del uso, pues también con los compañeros de detergencia, ¿no? Pues ahí también podemos pues, formular detergentes que sean, ¿no? O más sostenibles o que nos ayuden a alargar la vida útil ¿no? De las prendas para que así podamos, ¿no? Alargar el producto y así, ¿no? Pues que tenga un impacto ambiental menor. ¿Vale? Y luego también a nivel de fin de vida, ¿no? Cuando ya los textiles ya no sirven, pues ahí también, ¿no? Que es uno de los retos que hay ahora con todo el tema del reciclaje mecánico, reciclaje químico, ¿no? Pues los compañeros de tecnologías ambientales, pues ellos están trabajando en estos nuevos tratamientos de cómo podemos mejorarlo. Y en el caso que ya no se puedan mejorar, a veces sí que podemos buscar nuevas aplicaciones, ¿no? De lo que sí que ya tenemos hasta ahora, pues ver, ¿no? Qué nuevas aplicaciones podemos darle a estos tejidos con paneles acústicos, ¿no? O sustratos para plantas, o buscar, ¿no? Pues diferentes alternativas. Y todo esto, ¿no? La importancia con esta cuantificación ambiental, ¿no? Ya sea la huella de carbono, ya sea, ¿no? Aplicando una metodología de análisis del ciclo de vida, por ejemplo, que nos da, ¿no? Diferentes categorías ambientales para saber realmente, ¿no? Todo esto que estamos mejorando, ¿no? Para tener este número final y ver realmente que no estamos modificando, no estamos moviendo el impacto ambiental. Es decir, no, pues mira, estoy utilizando un tipo de materia primera
que a mí me hace que yo sea mucho más sostenible, pero es que al igual el problema ahora lo tiene, ¿no?, el que está cultivando esta materia primera, ¿no? Entonces, con estas herramientas vemos, ¿no?, que realmente el impacto ambiental se mejore, ¿no?, en todo el sistema, ¿no? No solo en una parte concreta, ¿no? Que esto también en el tema de, ¿no?, la economía circular habla mucho de esta visión ecosistémica, ¿no? Es decir, tener en cuenta que, ¿no?, cada uno de nosotros estamos en nuestra empresa, pero sí que es muy importante, ¿no?, hacer este zoom out y ver cómo podemos colaborar entre nosotros, porque muchas veces la tecnología funciona y existe, pero al igual económicamente no es viable si solo lo utiliza uno, ¿no? En cambio, si lo hacemos de forma, ¿no?, así también más con co-creación, ¿no?, ya involucrando a todos los usuarios, ¿no?, y teniendo esta visión sistémica, pues puede ser que funcione mejor. ¿Vale? Y bueno, con esto un poco, ¿no?, introducción, sí que me gustaría pues dar paso, empezaríamos a Josep Muret, de Hidrocolor, ¿sí? Y así nos cuentas un poquito, sí que ya me gustaría que con la presentación ya pudieras explicar un poco cuáles son los retos, ¿no?, claves en sostenibilidad que tenéis en Hidrocolor, ¿vale? Y así bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación, de poder estar aquí con vosotros y compartir estos minutos con vosotros. Me llamo Josep Muret, soy director de la empresa Hidrocolor, que ofrecemos soluciones técnicas de tintura y acabado para tejidos técnicos, tejidos de toalla, tejidos de punto, de moda y baño, etc. Un poco como la Sandra Grau que nos ha contado. Estamos ubicados en Llinars del Vallès, con 54 colaboradores. Esto está en Llinars del Vallès, Barcelona. Es una empresa familiar, ética y con corazón, que digo yo, con gran implicación de los aspectos relacionados con la responsabilidad social, empresarial y medioambiental. El impacto de los acabadores tintoreros ambientales es muy fuerte y nosotros esto desde el primer día lo tenemos en el ADN e intentamos mejorar siempre esto. En cuanto a la sostenibilidad, igual un poco pasa igual con la responsabilidad social, corporativa o empresarial, que hace de toda la vida que lo estamos haciendo, ¿no? Ahora lo hemos bautizado, pero realmente yo pienso que llevamos muchísimos años haciendo cosas de estas. Si no, pienso que no estaríamos aquí. Ahora esto, evidentemente, por los tiempos que corren, tiene un renombre y tiene una importancia vital, pero sí que yo pienso que desde hace años que lo estamos haciendo. Entonces, yo quiero aportar aquí, es que se han dicho muchas cosas ya, que también tenemos que pensar que la digitalización, la sostenibilidad, todo esto va ligado, no lo podemos decir, es todo un común, ¿eh? Entonces, yo creo que después, cuando pueda, tengo más tiempo, voy a explicar tres aspectos importantes, que es el medir, que también se ha hablado aquí, el formar al equipo, el trabajo de campo, que digo yo, y luego una figura de técnico que el Agustí Escarré lo ha definido perfectamente. Entonces, cuando me deis paso a la otra pregunta, os lo contesto. Y así hay más ambiente. Entramos más al detalle, perfecto. Pues Josep Pagès, de Pagès Valentí, ¿vale? Sí, si nos explicas también un poco quiénes sois y esto, ¿no?, vuestros principales retos. Buenas tardes y buenos días los del otro lado del charco. Gracias igualmente a toda la organización, a Leitat, a Texfor, a MEC, por invitarme y poder compartir nuestra experiencia. Pagès Valentí es una hilatura OpenEL, es una empresa que se creó en los años 50 por mi abuelo, somos la tercera generación y bueno, actualmente estamos produciendo unos 13 millones de kilos al año de hilo y principalmente el 95% es regenerado. Entonces, nuestro conocimiento en este sector de sostenibilidad, que ahora se está poniendo muy de moda, gracias a Dios, nos llega de lejos, porque el tema de las fibras reprocesadas fue una necesidad en su momento, en sus inicios de los años 70, porque no había suficiente algodón, entonces tuvieron que buscar formas para reaprovechar todos los desperdicios del sector industrial del textil y poderlo reconvertir en fibras para, digamos, poder tener disponibilidad para aumentar producciones. Entonces nosotros durante los últimos 20 años hemos estado creciendo porque para ser competitivos necesitamos crecer en capacidad, generar economías de escala y todo este crecimiento hace que tengamos que producir muchos más kilos, mucho más rápido y esto necesita generar mucha información para controlar
que no hayan errores a nivel de calidad, porque produciendo 40 toneladas al día, si en un fin de semana estás produciendo y te despistas, estamos hablando de muchos kilos que te pueden dar muchos problemas a nivel de resultado. Por lo tanto, también en nuestra industria la digitalización ya viene de lejos. Siempre hemos apostado por tener buena información y que sea accesible para, digamos, poderla trabajar y corregir los errores a tiempo. Entonces también entraré igual más en detalle, depende de las preguntas que vengan más adelante. Perfecto. Y para terminar la mesa tenemos a Henry de Cosmotex. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches para mí. Namaste. Ya me encontráis en la India de viaje de repente y ya está. Soy Henry de Cosmotex. Somos un fabricante de maquinaria textil de los acabados, pero de la prenda. Eso es justo antes de la confección y después de la confección de la prenda. Fabricamos máquinas para lavar, para teñir, para secar, imprimir y vaporizar prendas. Son 4 sectores que tenemos de diferentes tipos. Una empresa que empezó, tiene tradición desde los principios de los años 60 y en su formato actual a principios de los años 90 como Cosmotex. Para nosotros y para ser competitivos tenemos que reducir los consumos. Reduciendo los consumos, especialmente de agua, nos ayuda a ser competitivos. Y hay unos mecanismos y el diseño de las máquinas nos ayuda a hacer esto. Y por lo tanto, usando menos agua, usamos menos electricidad, menos vapor, menos química, por ejemplo. Entonces, es todo un bucle de ayudas, empezando con la máquina lavadora, por ejemplo. La máquina secadora, ponemos más aislamiento, por ejemplo, recirculamos calor en los intercambiadores, por ejemplo. Y esto también son pequeños trucos y pequeños detalles que nos pueden ayudar a ser más competitivos y tener esta ventaja contra otros fabricantes, por ejemplo, y además contribuir. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, Henry. De nada. Josep, si quieres entramos al detalle de lo que estáis haciendo para darnos esto de medir, ¿no? Trabajo de campo. Sí, me gustaría hacer unas pinceladas con el hecho de antes de medir, ¿no? Cuando vamos al médico nos dicen, bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un cardiograma, vamos a hacer no sé qué. Entonces, sobre esto, entonces, es muy importante poder medir, y esto también lo ha hecho la UCIS Carrer, cada proceso, cada máquina e incluso cada sección, ¿no? Entonces, cuando tú mides, sabes dónde estás y aplicar cosas reales y ver los impactos que puedes hacer tú cuando mejoras algún proceso, con algún producto químico, con algún cambio que hagas, ver dónde estabas y dónde estás, cómo avanzas el proceso. Si no mides, no sabes dónde estás nunca. Entonces, es muy importante. En ese sentido, los microprocesadores que tenemos ahora, hemos hecho una colaboración con la UCIS Carrer, con EAS, para dar una vuelta más de tuerca y que los microprocesadores que hasta ahora controlaban los procesos de tintura con las llenadas de máquina, vaciados de máquina, rampas de subida, rampas de bajada, ahora lo que estamos haciendo es ya medir directamente, exactamente, el consumo de kilovatios que está consumiendo la máquina en el proceso, el consumo de vapor en kilos de vapor, y estos kilos de vapor los pasamos a kilovatios, y esos kilovatios hay un precio, sabemos el coste, por tanto sabemos los costes de esto. Esto es muy importante, esto es una cosa que pienso que no se había hecho y gracias al equipo de Escarrer lo estamos haciendo, es una prueba piloto, pero pienso que nos dará una solución fantástica y sabremos exactamente dónde estamos, en precios y en mejoras que hacemos. Esto, y también estamos midiendo ya la CO2, también de cada tintura que hacemos. Esto es importante. Formar el equipo. También se ha hablado, me parece que ha sido Josep Torrens, que lo ha comentado, ¿no? Para implantar un sistema de sostenibilidad, cualquier sistema hay que formar, hay que enseñar, hay que formar, sensibilizar a todo el equipo humano. De alguna manera hay que enamorar al equipo humano. ¿Por qué?
lo ha dicho también Josep Torrent, sino luego cuando tú controlas máquinas, la gente se piensa que lo controlas a él, ¿no? Entonces, tú cuando estás controlando y estás pidiendo a la gente, cuando tú tienes datos, además es mucho más fácil demostrar que entre paro y paro de una RAM has consumido tanto gas, electricidad, que esto se lo ha llevado un tercero, que no queda ni para el colaborador ni para la empresa. Esto es importantísimo. Por tanto, medir es importante para luego poder explicar a los operarios, oye, mira, tenemos que ir como los coches de carreras, ¿no? De Fórmula 1, que cuando cambian las ruedas están segundos, ¿no? Entonces, los cambios de máquinas, todo esto, los tiempos muertos, los tenemos que ir viendo. Pero esto, si no tienes algo que lo veas gráficamente, es muy difícil de demostrar. Es muy difícil. Entonces, esto hay que formar y muy bien, y tiene que entrar muy bien, ¿no? Y otro tema es el trabajo de campo. Yo la sostenibilidad la veo no en un despacho, también, evidentemente, porque se necesita inversión y hay que estar en un despacho, pero también un trabajo de campo. Hay que bajar abajo, al suelo, tocar las máquinas, sentir los procesos, ver dónde tú puedes mejorar. Y esto, si no lo haces así, es muy difícil. Podemos hacer cosas, pero bajar a la micro, va abajo de todo. Esto que da un empoderamiento importante. Esto no es fácil de hacer, pero es absolutamente necesario. Pero a implantar la medida, la formación, bajar al terreno de juego, si no tenemos una persona, que esto lo ha dicho muy bien Agustín Ferrer, una figura como un técnico de desarrollo, podéis decir el nombre que queráis, que con una visión de 360 grados interno dentro de la empresa, pero también con una visión externa, 360 grados fuera de la empresa, para ver qué está pasando fuera de la empresa y qué puedo poner dentro de la empresa para que tirar esto adelante. Y es el que tiene que fomentar todo esto, tiene que tirar para adelante, porque solo las cosas no van. Eso se ha demostrado, los papeles, los proyectos se quedan en las mesas. Entonces, tiene que haber alguien dentro que empuje el carro para tirar para adelante. Esto es importantísimo. Si no tenemos esta figura, es muy difícil conseguir objetivos. Y esta figura para mí es vital, es fundamental esta figura que empuje, contamine, ilusione a todos los equipos de la empresa para tirar para adelante. Gracias. Totalmente, eso es lo que comentaba yo de esta visión sistémica, ¿no? Estos 360 grados también hacia afuera para ver lo que está pasando y dentro, ¿no? Yo creo que también muy importante lo que dices de ilusionar. Es decir, de motivar este trabajo de campo, ¿no? Tiene sentido si lo juntas con la formación para que, ¿no? Para empoderar al trabajador y realmente, ¿no? Que sea motivado. La ilusión hace mover cosas, la ilusión, la pasión, ¿no? Entonces, hay que formar, pero formar con ilusión, transmitir que vamos para adelante, ¿no? Y esto es importantísimo. Si no hacemos esto, o sea, es muy difícil avanzar, porque a la gente le cuesta mucho cambiar. Hacer cambios es lo que cuesta más. O sea, cambiar una máquina es muy fácil. Pues la máquina está cosa, pero cambiar la mentalidad de las personas es muy difícil. Entonces, hay que trabajar muchísimo con las personas y hay que tener en cuenta que las personas es el activo más importante que tenemos en las empresas, no las máquinas, sino las personas. Entonces, depende de cómo tratemos a las personas, tendremos unos resultados o tendremos otros. Totalmente. Y además, bueno, estos cambios son difíciles, pero también luego al final dan mejores resultados, ¿no? ¿No? Evidentemente. Castellano. Encoratjador, com es diu? No me sale la palabra en castellano. Empoderamiento, no es esto, no es la palabra. Bueno, que es, ¿no? Sé, claro. Que es un reto, ¿no? Sí, entonces, al final, ¿no? Llegamos como más satisfechos a lo que... Pero cuando se llega también hay que celebrarlo, o sea, hay que de alguna manera transmitirlo. Sí, claro, no es llegar y ya está. No. Ir ahí arriba. Y nunca se llega, ¿eh? Siempre hay para correr. Bueno, pero sí, es la rueda, ¿no? Que va girando. Esto es como la prevención de riesgos, ¿no? Que no hay un fin, o sea, no se termina nunca. Siempre es, por esto este oficio me gusta. La mejora continua. Porque son retos continuos que nunca, siempre empiezo de cero. Llevo 45 años aquí, pero cada día me encuentro con problemas nuevos, ¿no? Entonces esto te anima a tirar para adelante. Perfecto. Pues venga, Josep Pagès. No sé cómo ves esto que está comentando Josep Muret. Vosotros, ¿no? Comentabas de vuestros retos de esto, ¿no? De más kilos, más rapidez, como... Sí, exactamente es lo mismo. En distinto sector industrial, aunque seamos del textil, pero en todos los casos buscamos optimizar los procesos
y en clave de sostenibilidad optimizar nuestros procesos, por ejemplo, enfocándonos en consumos energéticos, en consumos de materia prima, minimizando los desperdicios, buscar formas de reaprovechar estos desperdicios, digamos, para que lo que entra salga en forma de hilo o mira de que no salga, ¿no? Entonces, nosotros, claro, los retos son muy claros, es poder cuantificar lo que queremos mejorar. Entonces, hay que marcar los objetivos bien claros de lo que estamos haciendo, teniendo los valores, y a partir de aquí cada año intentar, o cada mes, hacer un seguimiento de los valores que estamos obteniendo para ver cómo podemos conseguir mejorándonos, ¿no? O sea, por ejemplo, un subproducto que nos sale a nosotros, que es el polvo, porque al trabajar con fibras reprocesadas sacamos mucho polvo, era un desperdicio que hay muchos kilos a final de año que teníamos que llevar a la basura, y hemos estado intentando en varios proyectos mirar a ver dónde podemos colocar esto. Entonces, si tú no cuantificas esto y simplemente lo vas tirando y no lo valoras, una cosa que nos costaba dinero ahora nos reporta unos ingresos. Pero esto, claro, esto es lo que es el trabajo de campo de que decía Josep también, que si involucras al equipo, la gente está viendo los valores, están constantemente informados, no solamente son una pieza más, sino que es el engranaje, porque todo el mundo puede aportar, ¿no? Entonces, realmente, por nuestra parte, el tema de sostenibilidad y de información es que es básica para, sobre todo, lo que decía, ¿no? Optimizar todos los recursos, minimizar los costes, minimizar el impacto y hacer un seguimiento de esta información para ir mejorándola y monitorizarla. ¿De acuerdo? ¿Qué vía le habéis encontrado a este polvo que antes... Perdón, si no te he oído bien. Uy, digo que en el polvo que antes se iba al vertedero, que comentabas, ¿qué vía le habéis encontrado? ¿Cómo lo valorizáis? Esto no te lo puedo decir secreto. ¿Esto no? Ah, vale. Es un producto que si no igual voy a tener la competencia que van a ir a buscar. Vale, pues nada. Pero sí, es un proyecto que hacía, mira, habíamos intentado hacer chips para calderas, para el tema del ¿cómo se llaman? Las calderas estas de biomasa. Porque claro, generamos mucho y al final, bueno, lo que nos salió mejor es un proceso alternativo que lo está utilizando un fabricante que utiliza este polvo como una parte de su componente. Nos evitamos tener que llevar esto a ¿cómo se llama? A la basura. Sí, al vertedero o al vertedero, exacto, no sabía la palabra. Perfecto. Pues pasamos a Henry. Sí que tú ya nos has explicado un poco lo que hacíais, pero si quieres entrar más en detalle de alguna de las, ¿no? El ejemplo de sí, bueno, técnicamente hay unos diseños que hemos implementado para usar menos agua. Ya he dicho antes, con menos agua hay menos energía y menos químicos. Esto es, por ejemplo, el tambor de la máquina de lavar. Tiene que estar muy cerca al envoltorio. Así no tenemos un gran baño de lo que le llaman licor dentro de la máquina. Cuanto menos, si la tolerancia es mucho menor, entonces usamos mucho menos agua según los kilos de ropa que metemos. Sí que tiene un coste, como había comentado Alejandro. Hay un coste, el diseño, la fabricación cuesta un poquito más y por lo tanto la máquina sí podría resultar un poquito más cara. Hay otras opciones más baratas disponibles. Por ejemplo, si una máquina es hermética, entonces retiene el calor. Eso está bien. Hay otras opciones por otras partes del mundo donde las máquinas no son herméticas, no están diseñadas y utilizan mucho más agua y por lo tanto mucho más energía, por ejemplo. Y yo quería comentar que es un querer, creo, y no querer. Queremos ser sostenibles. Creo que las grandes marcas de ropa están exigiendo a los fabricantes ser sostenibles. Pero los fabricantes creo que están buscando alternativas o no están dispuestos ahora mismo a gastar quizá un poquito más en maquinaria que al final será más rendible para ellos. Y creo que hay una resistencia de invertir ahora, pero tarde o temprano lo tendrán que hacer.
por ejemplo, yo encuentro mucho en Asia, por ejemplo, en estos mercados de grandes volúmenes, han de ser grandes volúmenes, por lo tanto el precio de la prenda es poca cosa, es barato, que delante en la fábrica tienen 4 o 5 máquinas de calidad, por ejemplo, normalmente de calidad europea, por ejemplo, podríamos decir de fabricación europea, y detrás hay otras máquinas de otro tipo que no son tan sostenibles. Y realmente hay un escaparate, creo, actualmente, que dentro de muy poco seguramente cambiará, pero no estamos en el momento de decir, sí, estamos todos yendo en la misma dirección. Y creo que es un tema que ahora realmente es visible esto, si miramos detrás del escaparate. Eso es un comentario que quería hacer. Sí que construimos nosotros, según lo mejor que podamos, menos agua, menos electricidad, menos vapor, etcétera, etcétera, pero detrás realmente se ignora. He visto en los grandes volúmenes. No hablo de quizá otros mercados, quizá de más calidad, lo que encontramos quizá en España, quizá en otros, Sudamérica, por ejemplo. La gente está dispuesta quizá a asimilar un pequeño sobrecoste para el futuro y para su consumo eléctrico, por ejemplo, actual. Pero en otros mercados, y realmente sí que hablo de Asia, no están realmente donde deberían estar, creo, pero dentro de poco seguro que llegan. Sí, este es otro tema, ¿no?, importante, lo que decíamos del mercado, ¿no? Si realmente el mercado valora, ¿no?, la importancia de incorporar la sostenibilidad, ¿no?, en cada uno de los temas. Sí que me gustaría que los dos Joseps pues también hablaréis un poco de vuestro mercado, ¿no?, si realmente ahí veis que le importa la sostenibilidad, ¿no?, como decía, si es capaz, ya no solo si va a pagar más dinero por ella, pero si ya no es una demanda o no, o hay algunos que lo piden, otros no, un poquito para ver, ¿no?, vuestros clientes, ¿no? Si tengo gente de los fabricantes, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Henry en lo que acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahora quizás me voy a ir un poquito del tema, pero yo siempre digo que nuestros abuelos sabían muchísimo más de sostenibilidad que nosotros. Eran realmente unos maestros, ¿no? Necesitaban necesitaban mucho menos para vivir que nosotros. Entonces, necesitamos mucho más y cada vez necesitamos más para vivir. Y ellos, la camisa del padre pasaba al hijo mayor y luego al hijo segundo. Mi abuela tenía una piedra que era como un huevo y allí cosía y remendaba los pantalones, ¿no? Ahora hay máquinas con láser que estropean los pantalones, ¿vale? Yo no quiero decir que tengamos que volver allí, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que quiero dar una pincelada y que no perdamos esto de vista, que no perdamos esto. Entonces, hablamos de sostenibilidad. Y la sostenibilidad va ligada a la digitalización. Es que va ligado, yo lo entiendo, porque si no, es imposible. Pero no hablamos de low cost. No estamos hablando de low cost, ¿no? Entonces, mientras tengamos low cost en nuestras vidas, será muy difícil alcanzar metas sostenibles. O sea, si cogemos un avión y podemos ir a París con 20 euros, esto no es sostenible. Entiendo que no es sostenible, ¿no? Entonces, prendas con 6 euros, 3 euros, 6 euros en las tiendas de la capital de no sé qué, detrás hay esclavitud. O sea, esto no es sostenible. O sea, nos podemos engañar, ¿no? Pero llega un momento que esto no es sostenible de ninguna manera. Entonces, están llegando gente con pateras todavía. O sea, el mundo está un poco... Y tenemos que pensar también qué mundo queremos para nuestros hijos. O sea, quiero que me traigan la cena ahora. Y pito un botón y viene un chico en una bicicleta y me trae la cena, ¿no? Entonces, claro, esto dice, bueno, esta persona se podrá alquilar una vivienda, hacer una familia como lo teníamos antes, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando muy rápidamente, ¿no? Y como he dicho, la sostenibilidad, yo pienso que empieza ya por uno mismo. O sea, a nivel personal,
cómo vivimos, a dónde compramos, cómo comemos, etcétera, todo, cómo nos desplazamos, cómo viajamos al trabajo, todo, ¿no? Si hacemos con coche, con bicicleta, etcétera. Todo esto, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo ya para nosotros mismos, pensando en la empresa, pero ya empezando por nosotros. Y antes he hablado también de la sostenibilidad, y ahora vengo al tema, ¿eh? He hablado de la sostenibilidad que pasa por el medir, que pasa por para formar el equipo de gente que tenga la formación, pasa por hacer para hacer un trabajo de campo, etcétera, etcétera. Pero al final pasa por inversiones, ¿no? Entonces, el mercado exige a las empresas que sean sostenibles, pero no está, en estos momentos, no está aportando un margen para que las empresas puedan invertir en sostenibilidad y en digitalización. Y eso es un problema, es una barrera que tenemos las empresas, entiendo yo, que tenemos una barrera importante porque sí que Agustín Escarra ha dicho que no son inversiones muy importantes, pero son inversiones. Y sumando inversiones es una inversión importante. Por tanto, Industria 4.0, digitalización, sostenibilidad, necesita inversión. Y esto, las grandes marcas tractoras de la moda lo tienen que entender de alguna manera y tienen que apoyar a esto. Entonces, las empresas haremos el esfuerzo, pero tenemos que tener un poco de margen para poder crecer y mejorar todos esos nuestros procesos. Josep Pagés, ¿quieres continuar? No sé si queréis añadir algo a lo que ha dicho Josep. ¿No? O ver vuestro mercado, ¿no? Sí, disculpa, es que me había dejado el micrófono apagado. Pues no, lo que decía es que en nuestro caso, a ver, por supuesto, estamos todos en el mismo sector y no veo que sea tanto el mercado quien decide apostar por la sostenibilidad, sino que se está creando como una obligación, porque las nuevas legislaciones están obligando a gestionar mejor los residuos mediante recogida selectiva, mediante intentando, en nuestro caso, reaprovechar todas estas piezas, devolviéndolas de forma mecánica o química otra vez dentro del proceso productivo. Y entonces estas marcas son las que están intentando concienciar, porque se les ha obligado a no tirar más desperdicios, digamos, a concienciar al consumidor en este aspecto, ¿no? Entonces yo creo que no tiene que ser solo la industria o la legislación quien conciencia al consumidor, sino que también tiene un tema educativo que tiene que venir un poco de más allá, ¿no? A nivel social, a nivel educativo desde pequeños, porque estamos, como decía Josep, inmersos en un consumismo extremo, que esto, por mucho que utilicemos fibras recicladas, si consumimos 20 camisas al año porque salen las nuevas tendencias y esto lo tenemos que tirar, aunque sea reciclable otra vez, estamos generando un consumo energético para producir un artículo que igual realmente no es tan necesario, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que el tema de sostenibilidad cada uno lo tiene que entender desde su propio punto de vista, un poco a nivel sobre todo el tema del consumismo. Nosotros como agentes industriales tenemos que intentar minimizar los consumos, reaprovechar el máximo para mirar de que nuestros desperdicios sean los mínimos, pero también hay que controlar un poco todo esto, ¿no? Entonces, hay que generar confianza también al consumidor, porque si le dices este producto está hecho con fibras recicladas y hay un 2%, no sé si realmente es muy reciclado, ¿no? Y con la legislación creo que y las plataformas de trazabilidad que se están creando actualmente, se quiere intentar dar toda esta confianza al consumidor, pero creo que es una apuesta de que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros, ¿no? A nivel industrial, a nivel también como consumidores y saber hacia dónde vamos. Y ya un poco para ir acabando, ¿no? Relacionarlo un poco con la mesa redonda de antes de digitalización, ¿no? Que ya ha ido saliendo en vuestras intervenciones. Un poco ver, ¿no? Esta relación con, cómo si la digitalización os ha ayudado a la hora de incorporar la sostenibilidad. Si quieres, como tú habías respondido antes, empezamos por Cosmotex y así hacemos la ruta al revés, si queréis, Henry. Sí, desde luego. Creo que la Silvia Grau ha tocado este tema antes. Cuanto más control, mejor.
calentando en grados, por ejemplo, subiendo la temperatura si está controlado por un PLC, por ejemplo, es mucho mejor. Si quitamos, si programamos, desde luego, vamos a controlar mejor. Podemos medir con sensores, por ejemplo, que nos ayudará muchísimo en controlar consumos. Y digitalizar, desde luego, es muy importante. Nosotros tenemos conexión remota a casi todas las máquinas, donde los directores pueden ver sus producciones, y nosotros también, para intentar resolver algún problema o ayudarles en mejorar, podemos reprogramar a distancia, con lo cual no hace falta evidentemente desplazarse. Todos estos pequeños detalles que, vaya, son menores, pero realmente ayudan a hacer una cosa mucho más grande, algo más, bueno, mucho más entero. Entonces, pequeñas cosas sí que pueden llevar a cambios importantes. Cuanto más tecnología, mejor, desde luego. Pero tiene que ser sencilla y fácil para el operario. Esto sí, al menos para ellos. En el fondo, pues la complejidad que sea necesaria, pero al menos para el operario, para que lo pueda entender también y comprender el porqué, y para el director de la planta, por ejemplo, sus ahorros. Sabe que está ahorrando con el control adicional. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Y aunque sea pasito a pasito, se consiguen grandes retos. Yo creo que sí, pequeños toques, unos detalles técnicos pueden contribuir en su conjunto. Vale, y en hidrocolor, Josep Moré. Sí, coincido plenamente con él también, ¿no? Entonces, ya lo he dicho antes, que no entiendo, es imposible hacer sostenibilidad sin todo lo demás. Entonces, por ejemplo, un proceso que tengas, que sepas el coste del vapor, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Que tengas un baño de 5.000 litros, de una tintura de 500 kilos aproximadamente de tejido de algodón, que tiene que subir a 100 grados, y tú puedas decir, esta subida a 100 grados me ha costado tanto. O esta agua que antes hacía y me la ha ahorrado porque he introducido un producto químico tal y cual, me ha ahorrado tanto de agua, el coste del producto químico me ha costado tanto, es que sin esto es muy difícil avanzar. Puedes avanzar, pero a ciegas. Entonces, esto es importantísimo. Esto es que se abre un campo aquí inmenso. Y yo estoy emocionado, de verdad. Y me tendría que jubilar, pero no me puedo jubilar, porque veo dónde podemos llegar. Es que lo tengo clarísimo y hay que invertir aquí, porque eso es el futuro. Hacer las cosas lo mejor posible, con el mínimo coste posible, con la mínima energía posible, tanto humana como eléctrica, como el gas, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas muy bien. Y esto nos tiene que ayudar a la digitalización. Mira, ahora en mi empresa comunicamos muchísimas, tenemos un tablón de anuncios y comunicamos, somos muy transparentes y al personal le comunicamos todo. Bueno, todo lo que se puede comunicar. Pero no digo cada día, pero cada semana hay 2 o 3 comunicados. Entonces, desde el mes de septiembre este año, lo estamos haciendo, ya sé que es una tontería, lo estamos haciendo por WhatsApp. ¿Vale? O sea, el WhatsApp, ¿por qué? Trabajamos 3 turnos de trabajo y tú cuando comunicas una cosa al turno de mañana o al turno de tarde, depende de qué hora, hasta al todo día no se entera en otro turno. Pero ya es concepto digital, fuera papel, eliminamos papel y vamos. Entonces, son pequeños pasos, muy pequeños, que no tienen importancia, pero sí que la tienen en el fondo. Sí que la tienen en el fondo. Entonces, hoy todo el mundo tiene teléfono electrónico, se les manda WhatsApp, evidentemente, pero hay unos protocolos de seguridad, de todo, y la gente tiene la información en el acto. Y esto es, bueno, ves que haciendo esto hay un cambio y eso es importante. Es importante. Muchas gracias. Gracias. Y en Pallés Valentí, mandáis WhatsApp. Sí. Lo mismo que con Josep y con Henry, yo considero, y bueno, siempre hemos considerado que disponer de información nos permite ser mucho más eficientes en todos los sentidos. Al final, interesa económicamente, interesa también a nivel de sostenibilidad, por supuesto, porque si esto nos permite consumir menos recursos, entonces, ¿cómo lo trabajamos esto también? Compartiendo al máximo. Tenemos pantallas por la fábrica donde estamos
de los distintos procesos productivos, informando a todos los operarios para que sepan realmente el nivel de rendimiento que se está consiguiendo, para que todo el mundo se sienta, digamos, involucrado al proceso que está realizado. Y esto, sin información, es imposible. O sea, y si no lo digitalizas, tendríamos que estar con los tablones de anuncios y con las carpetas o dando papeles a todo el mundo, que no tendría ningún sentido, porque realmente como el volumen de información y de producción es tan grande, digamos que necesitamos que sea ágil. Y con, bueno, por supuesto, la digitalización es una inversión que, como decía antes, no sé quién era, pero que se paga solo realmente, porque es algo que realmente el retorno es inmenso. Es inmenso. Muy bien, Marta, si te parece, habiendo ya comentado gran parte, ¿no?, de las preguntas y habiendo recibido, pues, sobre todo contenido muy interesante por parte de las empresas, si te parece, hemos recibido unas cuantas preguntas en el chat. Una de ellas es de la mesa de digitalización, que Silvia Grau nos contestará un poquito más adelante. Aprovechamos que tenemos las empresas de la mesa de sostenibilidad ahora conectadas. Y si te parece, ha habido una pregunta que no me atrevo muy bien a que la responda alguien, por lo tanto, si os parece, a quien le interese que la pueda contestar. Sobre todo, pregunta Francesc Manosa sobre si las grandes empresas de moda están dispuestas a renunciar a parte de sus márgenes para absorber el sobrecoste de producir de modo sostenible. Yo imagino que se ha comentado algo parecido, una pregunta que yo he hecho en digitalización, que el sobrecoste se acaba absorbiendo, pero no sé si queréis comentarlo. Bueno, si hablo por mi experiencia, si hablamos de moda, la moda exige unos precios muy bajos, unos precios muy bajos. O sea, te exige muchísimo, te exige auditorías, pasar muchos controles, hacer muchas cosas, pero te está discutiendo el céntimo de metro de rame. Entonces, a veces yo pienso que tienen que hacer una reflexión. Yo pienso que tienen que apostar por la producción de proximidad, pero a unos precios justos. No digo unos precios justos que permitan mejorar a las empresas. Si no, nos estamos engañando todos. No podemos. O sea, lo que has dicho tú me parece, Josep, no hace falta tener 5 camisas o 20 camisas. A lo mejor con 3 camisas pasamos, ¿no? Pero mejores. Trabajemos mejor calidad, compremos menos, gastemos menos y seamos más sostenibles todos. Bueno. Yo, en mi caso, lo que puedo aportar es que realmente considero que el sector textil sí que lo pueden valorar, pero no es un objetivo. El objetivo de las empresas es hacer dinero, y mientras el tema de sostenibilidad no sea un coste, sino que sea un concepto, la gente no se vuelca. Entonces, el concepto de sostenibilidad se está convirtiendo en un coste porque se están empezando a tratar. Entonces, para las grandes empresas de moda empieza a ser un tema importante que lo están valorando. Yo no creo que vaya a permitir que nos valoren como, venga, como vuestro hilo reciclado, os permitimos que tengáis un 15% de margen. Esto no lo tratan así. Pero sí que es un factor que cada vez más van a valorar porque estarán obligados. Entonces, claro, esto afectará realmente a la cadena. Y si tú puedes justificar la trazabilidad de tu producto y ellos están obligados, al final, si todo el mundo de la cadena está certificado, ellos pueden seguir escogiendo, pero si ellos van a una empresa que sea de Asia, que dice que está certificada, que igual lo está o igual no, tiene que estar, digamos, todo muy bien ligado, porque si no seguiremos trabajando con desventaja. Vamos a ser los más sostenibles, las empresas más digitalizadas, las mejores plataformas, pero digamos que nos llegará lo pequeñito para que ellos puedan cubrirse las espaldas con la etiqueta de sostenibilidad y el resto de las colecciones seguirán siendo como ahora. Entonces, esto es realmente lo que hay que vigilar, ¿no? Para que ellos valoren. Tiene que la gente, la sociedad tiene que cambiar un poco también e ir exigiendo cada día más. Entonces, yo, detrás de prendas low cost hay esclavitud. Este año en Tánger murieron 28 personas como mínimo, ahogadas, mujeres y algunos niños, que estaban encerradas en un sótano, se inundó en el centro de Tánger. Y en la India no sé qué
que Ciudadela también se quemó una industria de confección en un cuarto piso y murieron también no sé cuántas personas. Por tanto, estamos en el 2021 y está pasando esto. Esto no puede pasar más, no puede pasar más. Y que cuando hablamos de moda, ¿no? Ya todos estamos pensando en fast fashion, pero moda es todo. Entonces, ¿no? El problema es el fast fashion. Ya están saliendo empresas que, ¿no? Que con slow fashion o con otro nombre, Sí. están cambiando los modelos de negocio. Evidentemente, las grandes, ¿no? Están en otra... Sí. Pero se está viendo que hay empresas que, o con el tema de servitización, ¿no? De un alquiler, de los tejanos yo no los compro, sino que los alquilo, ¿no? Que se están viendo que otros modelos de negocio, ¿no? Fabricando igual, también nos sirven y que también económicamente son rentables, ¿no? Por tanto, es hacer este cambio de chip del consumidor, pero también de las, ¿no? De las empresas implicadas. La sociedad tiene que cambiar. Hay cambios muy rápidos. Hace 20 años, yo hablo en España porque más no lo conozco también, había bancos y cajas, o sea, la banca estaba en toda la ciudad, en todos los pueblos, oficinas por todas partes, en los centros céntricos, ¿no? Ahora se están eliminando toda la banca. En 10 años, las grandes marcas tenían tiendas en todas partes. Ahora están eliminando las tiendas y todo se hace vía digital por internet, ¿no? Entonces, te llevan los paquetes a casa. Todo esto está cambiando el mundo entero. Y es que lo quiero ya, ahora, pam, y te lo mandan, ¿no? Pero ahora, eso tiene un coste. Y si es un coste que permite a toda la cadena una vida más o menos normal, bien, pero cuando hay detrás de esclavitud, esto lo tenemos que pensar 2 veces. Me gustaría trasladaros otra pregunta que ha hecho Jorge Macanás, que es profesor e investigador de la UPC, sobre un tema que ha comentado Josep Muré, y igualmente me gustaría que lo pudiese comentar o Josep Pagès o Henry, como queráis, pero ha hablado de la conexión y del contacto con el cliente a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, con la industria 4.0 se abre también un tema que daría no para una, no para dos, sino para muchísimas sesiones, que es el de la ciberseguridad, ¿no? Es decir, ¿qué aseguramos en el momento en el cual estamos utilizando elementos que quizá no dominamos tanto o que pueden ser hackeados o que pueden ser pues, por parte de alguna otra empresa o de algún intruso, pues que podamos tener problemas con eso, ¿eh? No sé si, Henry, te gustaría contestar a esta pregunta. ¿Qué elementos deberíamos de asegurar, ¿no? A ver, en cuanto a la producción de la moda, ¿en cómo enfocas? En el proceso de la empresa, es decir, en el proceso de la empresa, cuando nos abrimos, cuando estamos utilizando ERPs, cuando estamos utilizando diferentes elementos digitales, estos son hackeables. Por tanto, habrá que tener algo que sea seguro, ¿no? ¿Entiendo? Sí, desde luego, si es un sistema de un tercero, por supuesto, evidentemente no hay ningún control que puedes ejercer sobre este sistema. El mismo proveedor de servicio debería proporcionar los elementos de seguridad. Si son invasibles, si se puede entrar, entonces sí, realmente es un problema de seguridad del proveedor. Yo creo que es un riesgo de todos, depende de qué tipo de información estamos intercambiando, por ejemplo. Si es algún secreto profesional o tecnológico, pues desde luego hay otros canales, pero la comunicación diaria, por ejemplo, entre central y operarios o entre grupos de diseño, por ejemplo, respetando algunos temas, yo creo que es bastante seguro. Al menos lo usamos todos cada día y muchas veces. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir entre quizá comunicación diaria habitual y quizá cosas más internas. Muy bien, pues como os había comentado, Silvia Grau, en principio no sé si continúas conectada, pero hemos recibido al principio de todo una pregunta muy relacionada con la mesa de digitalización respecto al talento, ¿eh? Josep Simón nos trasladaba una pregunta sobre qué dificultades se encuentran las empresas textiles para conseguir personal formado para llevar a cabo este proceso que estabas comentando de digitalización de la empresa, ¿no? No sé si nos puedes comentar vuestra experiencia. Hola, sí. A ver, yo lo que diría es que la mayor dificultad nos la encontramos con los mandos intermedios, porque al final, aunque ya hemos visto y sabemos que la industria textil está muy digitalizada y realmente pues vamos muy por delante de muchas otras industrias,
Yo creo que culturalmente todavía desde fuera pues no se percibe así, entonces yo creo que es complicado a veces pues atraer este tipo de perfiles y sobre todo os diría esto, a nivel de mandos intermedios pues sería lo más complicado. De todas maneras, yo creo que a nivel nuestro como industriales al final somos usuarios de estas tecnologías y por lo tanto, como os decía durante la mesa, lo importante es poder formar a todos los empleados en cómo utilizar estos sistemas y estas tecnologías. Entonces, yo creo que las empresas como EAS o Pinter, al final ellas son las que necesitan realmente de estos perfiles muy cualificados, que son los que tienen que diseñar y programar y trabajar con estas tecnologías y a partir de aquí pues nosotros seríamos los usuarios. Entonces, en este sentido, yo creo que es más difícil para ellos que para nosotros. Muy bien, Silvia, muchas gracias por respetar un poco el tiempo de todos. En principio la sesión acaba a las 5:45 y tenemos a Carlos Aguilar, presidente de la EQCT, para el cierre. Entonces, Carlos, si puedes cerrar la sesión, por favor. Sí. Muchas gracias. Yo como presidente de la EQCT, que es una de las organizaciones de asociaciones que hemos organizado esta conferencia, pues me hace mucha ilusión de haber estado aquí organizando este encuentro conjunto de las 3 asociaciones de la industria textil. Y la verdad es que, bueno, el último año no habíamos podido hacerla como cada año. Bueno, la hicimos por primera vez virtual y espero que la próxima vez que volvamos a hacer una conferencia, todas las asociaciones podamos volverla a hacer presencialmente y como se había hecho anteriormente. Los temas que se han tratado hoy, la verdad, es que son de máxima actualidad. La digitalización y la sostenibilidad. Y lo que hemos visto con los comentarios de la gente es que en el fondo están bastante unidos, que una cosa necesita la otra para que se hagan bien, ¿no? Sobre la digitalización, aunque es un tema complejo, quiero dar las gracias a los ponentes que han estado, ya que han dado unas explicaciones que de una forma sencilla nos han hecho comprender y que sean entendedores para todo el mundo, aunque no sea uno un experto sobre el tema. En resumen, es un tratamiento de datos en el que he tomado notas principales, como deben recogerse unos datos mediante sensores o datos que se obtengan del proveedor. Ha de haber un input de datos y con estos hay que hacer unos cálculos, hay que compararlos. Se tiene un software que realizará lo necesario para obtener la información correcta. Y con eso debemos devolver la información para corregir los problemas que hayan y optimizar los procesos que tengamos. Todo ello, como se ha comentado, para poder llegar en un futuro a lo que se llama inteligencia artificial de los propios equipos que se tengan aquí. Pero la clave es que los datos individuales de cada sistema se traten conjuntamente en toda la planta. Y ya no solo eso, sino la conexión a proveedores, a clientes, a fabricantes de los equipos que pueden desde 2.000 kilómetros pues, solucionar un pequeño problema que tengan en aquel momento. Y yo creo que esto está claro con alguna pregunta que se ha hecho, que bien hecho llevará a una mejora en los sistemas, a una mayor rentabilidad. Y eso sí, hay que evitar los problemas que han destacado casi todos. Y veo que, como he dicho, que muchas cuestiones de sostenibilidad y de digitalización tienen cosas comparables, en el sentido de que, como se ha comentado, que ha de haber que lo más importante, como han dicho varias veces, son las personas y los equipos que se tienen. Y la clave es que estos equipos funcionen correctamente, pero sobre todo emocionalmente, que se vean implicados en el proyecto que se está haciendo. Se ha destacado también un problema que es la falta de estandarización de las conexiones, del software, de los protocolos. Cada empresa que realiza equipos de este tipo pues, está intentando guardarse sus
protocolos para ellos mismos y que ellos puedan instalar lo suyo, pero que no dé paso a los competidores. Aquí la realidad es que tendría que ser llegarse, igual como se ha llegado, pues yo que sé, a los enchufes eléctricos, a las conexiones de un tipo o de otro, a las conexiones de pues, las USB estandarizadas. Tendrá que llegarse a unas estandarizaciones en el sistema para que cada uno con sus equipos que tenga pueda con las mismas conexiones realizar los procesos los cálculos que quiera. Entonces, vamos, lo importante que yo creo que se ha recogido es de que bien hecho, con una buena estrategia y como se ha comentado también en sostenibilidad, una estrategia general y luego una bajada a planta para estar cerca de donde se hacen los procesos, se pueda realizar realmente unos beneficios importantes. En cuanto a la sostenibilidad, bueno, hemos visto todo el rato que hay una fuerte presión de la sociedad, por un lado, y de los grandes distribuidores, por otro, para que la industria textil tenga una sostenibilidad correcta. Pero muy importante, se ha dicho, son medir los datos básicos para saber cuál es la situación en un momento dado y entonces obtener los mejores resultados en cuanto a disminución de los temas que sean polucionantes en el ambiente y en utilización de materias, etc. Y asimismo también aquí se ha comentado, igual que en la digitalización, hay que formar a los empleados con ilusión y como me gusta mucho siempre el señor Josep Mure que dice, hay que enamorarse del trabajo que uno hace y sobre todo del trabajo en la industria textil para ser realmente ir funcionando y sacar buenos resultados. Se ha comentado también que aparte de tener todo el equipo fusionado, la figura de un técnico en desarrollo que arrastre el proyecto es también muy importante y que no solo esté en una visión interior, que a veces uno pues, está viendo solo lo que le pasa en su fábrica, sino que tenga una visión del exterior que por lo tanto traiga esta visión más general a la propia planta. Hay que mejorar procesos para disminuir el coste energético, disminuir los rechazos, poder reciclarlo después. Todo esto es lo que nos ha de llevar la sostenibilidad. Hay que usar la I+D en maquinaria para reducir los costes de energía y consumo de agua. Hay que proyectar también globalmente las necesidades para luego también bajar a ver los detalles, ¿no? Como hemos dicho antes en la digitalización. Entonces, hay un tema que para tener esta sostenibilidad se debe tener un margen de beneficios, si no es imposible invertir. Fuera incluso de lo que se ha dicho hoy, el otro día en una conferencia, decían, primero las empresas han de ser rentables y tener beneficios para realmente poder tener capacidad, los que investigan sobre esto, los fabricantes de equipos, para tener un desarrollo de nuevos equipos que sean más sostenibles y las empresas que lo tengan que aplicar para poder invertir en esto. Esto se ha hecho mucho hincapié y realmente es un tema de que no se puede llegar a una sostenibilidad, la sostenibilidad que necesita el planeta sin realmente que las industrias que lo están intentando tengan estos beneficios. Entonces, con el concepto de low cost es difícil llegar a este concepto de sostenibilidad y qué se puede hacer. Ya bueno, se ha discutido varias y muchas veces se discute el concepto de low cost o tener un menor consumo de mercancías y tener productos de moda especialmente, bueno, de un tipo de moda especialmente que sean de mayor calidad y que se puedan, como antes la gente se compraba pues cualquier cosa y duraba varias temporadas, en cambio ahora parece que las cosas han de renovar cada temporada y esto produce una cantidad enorme de desperdicios que efectivamente se están reutilizando en la industria textil, hay un reciclaje, se reutiliza, pero la cantidad es tan masiva que prácticamente no se puede llegar a asumir todos estos productos que se están realizando. Bueno, espero que haya sido de interés para todo el mundo estas mesas redondas
Y como el tema es muy importante, yo creo que de esto puede derivar alguna otra mesa redonda más concentrada en alguno de los puntos que hemos tocado, ¿no? Me gustaría informarles que se han conectado hasta unas 70 personas en algún momento desde 3 continentes, y muchas gracias por su asistencia y espero que haya sido útil para todos. Muchas gracias y bueno, buenas tardes y buenas noches según de donde estén. Muchas gracias, Carlos. Damos por cerrada la sesión en el día de hoy. Trasladar el agradecimiento de las 3 organizaciones, tanto a las personas y a empresas que han participado en la sesión, como a las personas que os habéis conectado. Me han trasladado por el chat una observación, ¿no? Que todos los ponentes habéis concretado y habéis coincidido en resaltar el factor humano por encima de los procesos. Y está claro que al final todos damos importancia a lo que somos las personas, que somos pues, los que sacamos adelante cualquier reto, ¿no? Nada, cerrar la sesión. Muchas gracias a todos, gracias a las organizaciones, a las empresas y sobre todo a las personas. Que tengáis una buena tarde y que vaya muy bien.